Bueno, que Alessandra Mimicheli es esposa de Julio De Vido. La hemos convocado para hacerle algunas preguntas sobre novedades, sobre las causas que tiene Julio. Alessandra, ¿nos escuchás bien? Sí, los escucho perfecto. ¿Ustedes? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a ustedes, a todo TLC Ceilán, a la audiencia, gracias por llamarme. No, agradecidos estamos nosotros que nos hayas atendido para, para ver un poco, a ver, tengo entendido que la causa por la compra de trenes a España y Portugal es la causa que se ha activado, ¿puede ser? Sí, es una causa que en realidad concluyó la semana pasada con un veredicto. El viernes de la semana pasada se dictó el veredicto en la causa y esperamos que primeros días de junio, está previsto para el 1 de junio, se den los fundamentos para que nosotros podamos a partir de allí presentar el recurso de casación contra esta sentencia. Digamos, esta causa en particular, ¿vos crees, una opinión personal que te pido, ¿no? Que es una causa con fundamento jurídico o es una causa que a lo mejor puede ser enmarcada en lo que se conoce como lawfare? Mira, el lawfare tiene varias aristas, ¿no? Sabemos que tiene que ver la pata de espionaje, la pata de los medios monopólicos o concentrados, que son los que arman generalmente las causas, y la parte de la actuación judicial y un segmento de la política también, ¿no? Del sector político. Esta causa concretamente es una causa que tiene su origen en un informe de la Auditoría General de la Nación del año 2012, muy viejo, y se sumó a otras causas que estaban en trámite donde se investigaba, además de enriquecimiento ilícito de funcionario público, en este caso de Ricardo Jaime, su grupo familiar y algunos otros funcionarios y asesores de él, estaba la causa Belgrano Cargas y había también una causa por peculado que tenía que ver con unos vehículos que Locovi le había facilitado a la Secretaría de Transporte. Con lo que te quiero decir que eran un combo de 4/5 causas, entre ellas estaba la compra de trenes a España y Portugal, que en este momento también está desdoblada, porque en otra causa que aún no llegó a juicio oral está siendo investigado el exsecretario de Transporte Schiavi, Juan Pablo Schiavi. En esta causa concretamente, iniciada la gestión de Mauricio Macri, se activaron o se presentaron distintos tipos de denuncias. Julio no estaba involucrado porque Julio como ministro en este tema solo había firmado los convenios país con España y Portugal para poder adquirir el material de rezago que permitiría la rehabilitación de los talleres ferroviarios en todo el país. Esta era una política pública de Néstor Kirchner. Julio no estaba, pero entonces el fiscal Delgado, muy creativo él, dijo que había que involucrar a Debido porque desde una mirada holística, como él había sido el firmante de estos convenios, debía investigarse su actuación en la compra de los trenes y eventualmente su responsabilidad penal. Yo lo que te quiero decir es Sí, que Julio Debido es responsable políticamente por todo lo que llevó adelante durante su gestión. Lamentablemente una responsabilidad política que ni siquiera pudimos analizar o evaluar en la oportunidad de su desafuero, porque la verdad que lo mediático primó, claro, el claro. ensañamiento primó y decidieron desaforarlo. Pero hubiera sido muy interesante que se analizara, se evaluara y se debatiera la gestión política de Julio Debido al frente del ministerio y entonces otro hubiera sido el resultado, como pasó en junio del 2017 cuando pretendieron su inhabilidad moral y no lo lograron, ¿no? Claro, Pero claro. bueno, convengamos que en octubre el panorama y las circunstancias eran otras, el 23 de octubre había ganado el macrismo, estaban todos los globos amarillos flotando en la atmósfera y desaforaron a Julio. Claro, sí. Pero si querés, volviendo un poco a esta causa, la causa es netamente política. Eso quería Eh, preguntar. Porque netamente política, ¿por qué te digo esto? Porque en el año 2012, ustedes recordarán que luego del accidente de Once, lo que decidió la presidenta de la Nación por entonces fue
las competencias de la Secretaría de Transporte al Ministerio del Interior y Transporte, concretamente al ministro Randazzo. Sí, era Randazzo para aquel entonces, ministro, sí. Exacto, Randazzo en ese momento, él ya tenía decidido, como parte de su gestión en el Ministerio de Interior y Transporte, seguir una línea de trabajo que venía desarrollando el Ministerio de Planificación, que era la posibilidad de adquirir trenes nuevos con diseño nuevo a China. Para eso habían viajado ya Jaime en su momento, también el secretario Schiavi, Ramos, bueno, todos los secretarios que pasaron por el área de transporte, de planificación, habían estado en China buceando esa alternativa. Pero por supuesto no contaban con presupuesto público para eso. Y en cambio, cuando se le asignan las competencias al ministro Randazzo, Randazzo tuvo un presupuesto 12 veces superior al de la Secretaría de Transporte en el ámbito del Ministerio de Planificación, con lo cual podía tomar las decisiones de gestión que quisiera. Entre ellas, tomó la decisión de adquirir material nuevo a China y abandonar todo lo que tenía que ver con este material de rezago que se había adquirido a España y Portugal, que bueno, para él la rehabilitación de talleres no era prioritaria. Ya Kirchner, que había sido quien tenía, digamos, esa impronta de gestión y ese programa y esta pretensión de bueno, recrear lo que eran los talleres ferroviarios, no perder los oficios, activar la industria vinculada a este tema en los distintos lugares del país, a Randazzo no le interesó. Randazzo prestó testimonio en esta causa ante el Tribunal Oral Federal 6 y dio un testimonio muy preciso en este sentido. Aclaró bien cómo había habido un cambio en la decisión política. Por supuesto que al tribunal no le interesó este tema, hizo, diría yo, oídos sordos. Incluso cuando debido, porque generalmente en los juicios orales los imputados tienen posibilidad de dar unas últimas palabras. Y yo he difundido las últimas palabras de Julio porque me parece que tenían el contenido político necesario como para entender de qué se trataba este juicio. Lo desoyeron porque Julio justamente explicó primero el principio jurídico de continuidad del Estado, que todos sabemos que incluso dentro de una misma gestión política o una misma, bandera política o gobierno puede haber distintos cambios, más aún cuando se interrumpe y viene otro de otro signo político, como pasó con el abandono del Plan Estratégico Territorial. Pero lo cierto es que como Randazzo quería sí o sí comprar material a China, comprar trenes a China, abandonó la política de rehabilitación de talleres y para fundar esa decisión, él firmó un convenio con la Auditoría General de la Nación, que es el órgano de control externo del Poder Legislativo y órgano de control externo del Estado, es asesor del Legislativo y órgano externo, la AGN. La AGN hizo un relevamiento del material de rezago y determinó que estaba abandonado, que alguno había sido siniestrado, que otro se había quemado. Bueno, el panorama era bastante dantesco que planteó él. Yo voy a hacer un paréntesis acá y les voy a decir que en el año 2020, en plena pandemia, se rehabilitó una formación que hoy transita como tren sanitario COVID-19 por distintas trochas. ¿Esto qué significa? Significa que más de 17 años después de adquirido el material de rezago a Portugal y a España, todavía sigue en uso. Se pueden rehabilitar en todo tiempo. Son materiales muy nobles que incluso los técnicos que hablaron ante el Tribunal Oral Federal y prestaron su testimonio no tuvieron posición monocorde. Para algunos era material chatarra, como así lo tildó la prensa, porque él colonizó la cabeza de más de uno, y para otros era material perfectamente rehabilitable en talleres. Y hay muchísimos trenes que circulan en todo el país que son de los adquiridos a España y Portugal. Entonces, la causa es netamente política. Lo único que hizo debido fue protocolizar la compra de ese material de rezago a través de la firma de convenios país-país. Y entonces, ¿qué le van a atribuir a debido si quedó abandonado material, si no quedó abandonado material, si se pensaba aplicar en algún otro momento o no? O sea, todo realmente un desaguisado espantoso con el fin de poder
firmar este veredicto de condena por administración fraudulenta. La administración fraudulenta que según ellos fue la que motivó, generó, bueno, estas otras causas que se estaban investigando ahí, de enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos y no sé qué historia, pero lo cierto es que ese material de rezago está en custodia todavía en los talleres de MEPA, no está ni tirado, y no hay galpones para albergar tanto material, los trenes generalmente no están más que a la intemperie, no se deterioran porque se pueden rehabilitar, refuncionalizar, readaptar, etcétera, etcétera. Quería hacerte una pregunta, porque justamente está centrada en el hecho de que, digamos, la causa es netamente política, y yo me quedé pensando que esto que decías que empieza en 2012, estamos en el 2022, justamente 10 años, llama la atención tanto tiempo, y si bien este no es un año electoral, el año que viene sí, el año que viene se juega todo. Entonces te quería preguntar si, aparte de que, bueno, de perjudicarlo específicamente Julio Debido, si esta rehabilitación, digamos, o reactivación de las causas tiene un trasfondo político, pero no hacia el pasado, sino hacia el futuro. Mirá, el lawfare sigue vivito y coleando. La verdad que las causas, pese al cambio de signo político, a la asunción de Alberto Fernández, a sus propias declaraciones en el acto de asunción, cuando dijo de terminar con los sótanos de la democracia, etcétera, etcétera, la verdad que no mermó para nada, ni se modificó la forma de administración de justicia en nuestro país que permitiera quitarle esta preeminencia que hoy tienen los jueces federales, digamos, el coto de la justicia de Comodoro Pi, con lo cual siguen las mismas personas, siguen Bertucci y Bruglia que entraron por la ventana puestos por Macri, siguen los dos jueces que hoy ya son mayoría en la Corte Suprema de Justicia, que también Macri pretendió imponer por decreto, aun cuando después hizo una suerte de validación a través del Congreso de sus designaciones, pero no se modificó ni la estructura ni la orientación. Y por otro lado, convengamos que hay un debilitamiento muy fuerte de las instituciones en nuestro país y una fragmentación muy importante de la política y de las instituciones que está permitiendo que el Poder Judicial mantenga este criterio de judicialización de la política y respondiendo al poder real, no responde como uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial junto con el Legislativo y el Ejecutivo, está respondiendo indudablemente a los intereses del poder real y a partir de ahí está atacando a quienes en su momento, desde la función pública, con un proyecto político como fue el de Néstor Kirchner, les condicionaron, les afectaron, les limitaron o tuvieron que pelear contra esos intereses económicos. Claro, claro. Es así. Sí, yo me estaba pensando justamente cuando decías que, bueno, Alberto Fernández había pronunciado que venía a acabar con los sótanos, digamos, los sótanos, eso que de la democracia. Democracia, y pensaba, bueno, en la intervención de la AFI, que hay algunos cambios en esos aspectos, pero justamente en la justicia pareciera que no. ¿Estás de acuerdo con una reforma judicial? Y si estás de acuerdo, ¿qué pensás que se debe cambiar de fondo de la justicia? Mira, a mí me parece que fue muy oportuno en su momento cuando el presidente Fernández convocó a este grupo de expertos, ¿no? Que fue el Consejo para el Fortalecimiento de la Democracia, que fue en definitiva, según él, los argumentos que tomó para hacer el proyecto de lo que fue la reforma judicial que no prosperó y perdió estado parlamentario, que la vicepresidenta llamó la reformita. En realidad, las consideraciones de este Consejo de Expertos fue muy amplia. Hablaron también del Consejo de la Magistratura, hablaron de una nueva ley orgánica para el funcionamiento de la Corte Suprema. La verdad que los temas que tocaron fueron muy sensibles e importantes. Aconsejan la ampliación del número de miembros de la Corte, la división de la Corte en salas, porque indudablemente no pasa todo por el ojo del derecho penal. Acá se están violando institutos del derecho administrativo en todas estas causas. Básicamente, se mantuvo lamentablemente
dos cuestiones muy lamentables. Una es la judicialización de la política y otra es el planteo de qué derecho necesitamos para qué democracia que queremos. O sea, son dos planteos de fondo que debería acoger el Poder Judicial y a partir de ahí manejar el tema de la accesibilidad a la justicia, del reconocimiento de los derechos humanos, de otra atención a los derechos ciudadanos. O sea, ahora está 100% focalizada la justicia federal en la Argentina en la judicialización de la política. Esto quiere decir en tratar de meter por el embudo del derecho penal a cuestiones que son netamente decisiones políticas que no son judiciables. Vendría a ser, digamos, una intromisión de un poder del Estado sobre otro. Claramente. Bueno. Sí, lamentablemente, yo pienso que, en lo personal, ¿no? Pienso que la parte de la reforma judicial, el Poder Judicial, es quizás de los estamentos del Estado lo más difícil de tocar, porque, bueno, justamente ahí es donde se cimenta el poder real de la Argentina. Digamos, si bien el poder real de la Argentina en la parte económica, todos sabemos que es digamos, el campo, el poder financiero y todo lo relacionado, digamos, la impunidad y la protección de ese poder real se logra con la... Del derecho de propiedad por sobre el derecho colectivo del resto de los ciudadanos. Así que bueno, queríamos escucharte, dar tu versión, porque la verdad que justamente nosotros hemos tocado últimamente, prácticamente en todos los programas, el tema de la función de los medios de comunicación, de cómo generan agenda, de cómo van implantando temas, visiones, y hay un bombardeo mediático tan fuerte con respecto a las causas que ha tenido el kirchnerismo y, digamos, cómo se ha ido tergiversando todos los hechos. Entonces, bueno, escucharte para que dieras tu opinión, tu punto de vista y que nos pudieras esclarecer un poco. Es las otras patas del lawfare, ¿no? De todo esto que nos están relatando. Aprovecho para saludar a la doctora. Mi nombre, buenas noches, Hernán Heredia, y también soy otro de los conductores. Gracias, Hernán, mucho gusto. No, lo que les quiero decir como para redondear el tema es, imagínense, yo al principio de la charla mencioné el tema del principio de continuidad jurídica del Estado. Cuando asume el presidente Macri, abandona las obras más emblemáticas del Plan Estratégico Territorial que venía desarrollando el Ministerio de Planificación Federal. Y la pregunta del millón es, ¿por qué nadie le reclamó perjuicio patrimonial al Estado cuando muchas de esas obras ya estaban casi terminándose, estaban en un 95-93% de ejecución? Bueno, nadie las reclamó porque son cuestiones políticas no judiciables, justamente por eso, porque la decisión de Macri de abandonar esas obras fue una decisión política, aunque nos afectó a todos, aunque las obras se oxidaron y se pudrieron en cada localidad, aunque nos hubiera gustado que le reclamaran el perjuicio, fue un cambio de estrategia y de decisión política. El gobierno de Macri iba para otro lado, no para la mejora en las condiciones de vida de las localidades, ni el del federalismo, no para plan estratégico territorial para el desarrollo productivo del país, ni nada que se le parezca. Él optó por otra decisión de gobierno que fue vinculada a la especulación, al endeudamiento, al saqueo del país. Por eso digo, las cuestiones políticas no son judiciales y la responsabilidad de los funcionarios públicos es política. Si no ha habido ningún tipo de desvío, es solo política. Bueno, te agradecemos mucho tu presencia. Seguramente en otras oportunidades nos estaremos comunicando, si no es de TDC LAN, es de la programación de Multimedio Mordisquito. Así última preguntita. Sí, a ver, una pregunta. Y ya que estamos, le pregunto, doctora, el compañero Julio fue condenado este viernes a la pena de 4 años de prisión. Sería así sindicado como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Así Ese fue el veredicto y esperamos principios de junio los fundamentos de ese veredicto
condenatorio para poder hacer la presentación del recurso de casación correspondiente. Bueno, te agradecemos mucho y bueno, ya nos vamos a mantener en contacto seguramente en otra oportunidad. Te mandamos un saludo y bueno, seguramente ya en otra oportunidad también podremos analizar más en profundidad este tema, así que te agradecemos que nos hayas atendido para Té de Ceilán. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y yo siempre a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches.